Buenas noches, hermanos y hermanas. Este es el segundo miércoles que nos enlazamos a través del Facebook para estar unidos al Señor y entre nosotros como hijos suyos, lo cual nos recuerda que la iglesia somos nosotros, los discípulos de Cristo, y no el edificio o la institución. Amén. Gloria sea su nombre. Como último miércoles del mes, hoy estuvimos orando por nuestros misioneros y por supuesto por nuestro país y las circunstancias que nos rodean. Pero también queremos compartir esta meditación, retomando el hilo de nuestra serie Grandes Construcciones en la Biblia. Y nuestro tema para hoy es el santuario más importante. El pasaje de Éxodo 40 nos describe cómo quedó el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto para la comunión entre Dios y su pueblo Israel. Veamos algunos aspectos de este importantísimo santuario israelita y su enseñanza respecto a la comunión entre Dios y nosotros. En primer lugar, nos referiremos a la forma y estructura del tabernáculo, del pacto o de la comunión. El tabernáculo era una especie de carpa o tienda de campaña alargada de aproximadamente unos 13,8 metros de largo por 4,6 metros de ancho y 4,6 metros de alto, hecho de tablas verticales cubiertas de cortinas y miraba hacia el este. Estaba dividido en dos cámaras de distinta dimensión. La cámara del interior era prácticamente un cubo de 4,6 metros de lado, al cual se denominaría el lugar santísimo, porque representaba la morada especial de Dios. Contenía solamente el arca del pacto y nadie podía entrar en ella salvo el sumo sacerdote, una sola vez al año en el gran día de la expiación por los pecados de todo el pueblo. La otra cámara era prácticamente el doble, 4,6 metros por 9,2, y se llamaría el lugar santo. Contenía al lado norte la mesa del pan de la proposición, el candelero al lado sur y el altar del incienso delante del velo. A ella entraba el sacerdote de turno que ministraba, pero no el público. Estas dos cámaras estaban divididas por un velo de lino fino azul, púrpura y escarlata, bordado finalmente con figura de querubines. Alrededor del tabernáculo había una cerca de unos 46 metros de largo y 23 metros de ancho, que venía a ser el atrio. Era de cortina de lino fino retorcido de 2,3 metros de alto, colgadas a unas columnas de 2,3 entre sí. Allí estaba el altar del holocausto y el lavacro. Era la parte a donde el público sí podía acceder. Hablemos ahora del mobiliario. Estaba en primer lugar el arca. Era un cofre hecho de madera de acacia recubierta de oro, de 1,15 m por 70 centímetros y 70 centímetros también de altura. En el interior se guardaba las dos tablas de los 10 mandamientos, una vasija de maná y la vara de Aarón. Tenía una tapa llamada el propiciatorio, que era una plancha de oro macizo. A cada extremo había esculpido un querubín con las alas extendidas mirando hacia abajo sobre el propiciatorio. También tenemos el candelero o candelabro. Era de oro puro, una columna central con 3 brazos a cada lado, probablemente de 1,5 metros de alto y 1,5 metros de ancho en la parte superior. Quemaba aceite puro de olivos y debía estar siempre encendido. En tercer lugar, tenemos la mesa de los panes de la proposición. Era de madera de acacia recubierta de oro, de unos 92 centímetros de alto, 46 centímetros de ancho y 69 de alto. Ahí se colocaban permanentemente 12 panes, los cuales se renovaban cada día sábado. En cuarto lugar, tenemos el altar del incienso. Era de madera de acacia también recubierta en oro, de más o menos 92 centímetros de alto y 46 de costado. Allí debía quemarse incienso permanentemente, tanto de noche como también de día. En quinto lugar, tenemos el altar del holocausto. Era el altar mayor para el sacrificio de animales, hecha de madera de acacia recubierta de bronce. Tenía 2,3 metros en cada costado y 1,38 m de alto. El fuego, que había sido encendido en forma milagrosa, según Levíticos 9:24, nunca debía apagarse. Y en sexto lugar tenemos el lavacro. Era una gran fuente de bronce para contener agua
para que allí se laven los sacerdotes las manos y los pies antes de oficiar cualquier ceremonia en el altar o en el tabernáculo. Ahora detengámonos para hablar un poco de los simbolismos de estos elementos. Todo el tabernáculo era un simbolismo de la comunión que el Señor quiere tener con nosotros, sus hijos. Veamos una vez más sus tres secciones. Tenemos en primer lugar el atrio. Ese era el gran patio al que tenían acceso el pueblo, donde resaltaban el altar del holocausto en primer lugar y también el lavacro. El altar del holocausto estaba puesto en la entrada del tabernáculo, dando a entender con eso que había que pasar por este sacrificio para llegar a acercarse a Dios. Representa sin lugar a dudas el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, lo cual nos habla de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay posibilidad de perdón ni reconciliación con Dios si no hay esa sangre inocente del Cordero sacrificado por los pecados de todos nosotros. En segundo lugar estaba el lavacro. Tras pasar el altar del sacrificio u holocausto, los sacerdotes tenían que lavarse antes de continuar con su oficio en este gran recipiente de agua. Muchos lo ven como figura del bautismo cristiano, como un testimonio de un nuevo nacimiento, y representa la limpieza necesaria en todos los hijos de Dios para hacer cualquier cosa que querramos hacer para el Señor. Tenemos en segundo lugar la sección del lugar santo. A esta sección solo entraban los sacerdotes, y allí estaban tres elementos. Primero, el candelabro de oro. Era la única luz de esta sección. Los sacerdotes encargados debían encargarse de que siempre tuviese aceite manteniéndolo encendido. Esto representa la iluminación del Espíritu Santo por medio de la palabra. Todos necesitamos que sea el Espíritu del Señor, que por medio de la palabra nos hable, nos ilumine, nos dirija, nos muestre cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. En segundo lugar, en este lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. Allí debía haber permanentemente pan para que se puedan servir los sacerdotes que estaban largas horas oficiando las ceremonias. Representa el sustento y la fiel provisión del Señor a todos sus hijos. Era un recordatorio de que Dios siempre es nuestro sustentador. Y el tercer elemento en este lugar santo era el altar del incienso. Debía quemarse este fino incienso cuidadosamente preparado por ellos. Representa la intercesión del Señor a nuestro favor, porque solamente Él es nuestro único y suficiente intermediario para llegar a Dios. Pero también este candelabro representa nuestras oraciones. Representa justamente esa necesidad que tenemos de orar permanentemente en el nombre de Cristo sin desconectarnos de la comunión con Dios. Y el tercer elemento o tercera sección del tabernáculo es el lugar santísimo. Aquí solo había un elemento, el arca del pacto. El arca representaba la presencia santa de Dios y era lo único que estaba en el lugar santísimo. No había ventana ni lámpara alguna para iluminar esta sección, pero no era necesario, porque allí entre las alas de los querubines estaba la luz de Dios, la Shekinah, la presencia misma del Señor. A este ambiente solo ingresaba el sumo sacerdote una vez por año en el gran día de la expiación, para presentar la sangre del cordero del sacrificio en favor de todo el pueblo. Con ella rociaba y cubría la tapa del arca llamada el propiciatorio. De esta forma, los tres testimonios del pecado del pueblo eran ocultados de la mirada de los ángeles, o sea, de la vista de Dios. La preparación del sumo sacerdote era sumamente rigurosa durante todo ese año, porque de no ser así, moría irremisiblemente como un juicio de Dios. Esta es una excelente figura de la obra redentora de Cristo, quien cual sumo sacerdote perfecto y sin mancha cubrió nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Recordemos que cuando Jesús murió en el Calvario, se rasgó el velo del templo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, desde arriba y hasta abajo. Es decir, abrió las puertas de la salvación y el acceso directo a Dios para todos los seres humanos que se acogieran a su salvación. Como podemos notar, estas tres secciones y los elementos en ellas
nos hablan de cómo éramos antes que Cristo muera por nosotros para perdonarnos, para limpiar nuestros pecados y hacernos hijos de Dios. Antes estábamos fuera, en el atrio, lejos de la comunión con Dios. Era necesario el oficio sacerdotal de Cristo, presentando la sangre inocente del Cordero de la redención. Así fueron cubiertas nuestras culpas de la vista santa de Dios para tener acceso a Él. Y todas las bendiciones siguientes, su perdón, su limpieza, su iluminación, su provisión, su intercesión y el ingreso a su misma presencia, se la debemos solamente a Cristo el Señor. Alabemos pues, hermanos, al Señor y demos gloria a su santo nombre. Él nos ha construido el santuario perfecto para la permanente comunión con Dios. Aleluya.